Rechazan vacancia del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. En junio, recordemos que Cuarto Poder, el dominical, develó que Gino Ríos tendría o habría tenido una sentencia por violencia familiar. Es decir, cometió maltrato psicológico a su ex esposa dentro de un marco de un procedimiento de divorcio a inicios del 2004. Entonces, ¿por qué? Lo que se discutía era por qué el señor presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, presidía, era el titular de esta institución, si es que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia prohibía que uno de sus miembros o cualquiera de sus miembros haya sido sentenciado por violencia familiar o tenga una sentencia por violencia familiar. Su ex esposa en algún momento, o la defensa de su ex esposa, presentó o quiso presentar ante Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, quien también tendría responsabilidad por el tema de del seleccionamiento de los magistrados, esta sentencia a sus manos. Entonces, ¿por qué no se tomó en cuenta? Existían dos escenarios, unos que estaban a favor de la vacancia y otros en contra. Se ha finalizado este debate con la votación de cada uno de sus compañeros, de los magistrados, que tendría por votos a favor solo dos, por parte de Francisco Tábara, quien había denunciado irregularidades en la resolución de Patricia Benavides, y Germán Cercovich. Y los que han ido en contra, María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chandubí y Cayo Galindo. Es aquí como llegamos a que Gino Ríos no va a ser vacado de la Junta Nacional de Justicia. Mi opinión personal, importantísimo. Bueno, los hechos ya los has dicho. Mi opinión personal, está bien que no esté vacado. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que el reglamento de la Junta Nacional de Justicia genera como impedimento para ostentar ciertos cargos, incluido el cargo de Gino Ríos Patio, el que tenga una sentencia por una serie de delitos, entre ellos de algún delito contra la mujer o integrante del grupo familiar. ¿Entiendes? El de violencia psicológica. Ojo, sentencia. Y acá la pregunta es, ¿Gino Ríos Patios tiene una sentencia por este delito? La respuesta debería ser simple. O sí o no. Si es que la tiene, chau. Si es que no la tiene, te quedas. La pregunta es, ¿qué hay en contra de Gino Ríos Patios? No hay una sentencia por violencia psicológica. Lo que hay es una resolución que otorga medidas de protección. Y voy a explicar el procedimiento para entender cómo es que ocurre esto. Imaginemos que estoy casado, imaginemos que tengo a mi esposa, e imaginemos que la golpeo, supongamos. Ella me va a denunciar. Cuando me denuncia, esta denuncia primero va a un juzgado de familia. Este juzgado de familia va a decidir si se emiten medidas de protección por la urgencia. Va a decir que sí o que no. Lo más común es que diga que sí. Pero ojo, este juzgado de familia otorga las medidas de protección no porque exista el delito. Otorga las medidas de protección porque a su criterio hay una situación de riesgo. Y luego de que emite las medidas de protección, básicamente le dice, ahora fiscalía te lo doy a ti, para que tú hagas tu investigación y tú, fiscalía, porque es tu competencia, determines si hay o no hay delito para que después potencialmente lo lleves a juicio. ¿Qué es lo que hay en contra de Gino Ríos Patio? Hay esta resolución de un juzgado de familia que otorga medidas de protección. Pero estas medidas de protección no son una condena, no son una sentencia por el delito de violencia psicológica. Simplemente concluyen de que hay una situación de riesgo y ordenan a la fiscalía, cumple tus funciones, investiga. Así que, bajo la presunción de inocencia, Gino Ríos Patios no ha sido sentenciado por violencia psicológica. Y bajo el principio de legalidad, tampoco existe una sentencia condenatoria por este delito. Así que desde mi perspectiva personal, está correcto, está con una decisión acorde a derecho, más allá de ideas políticas,
es correcto de que no se le suspenda por este hecho que aún no llega a sentencia. Importantísimo tu análisis, Renzo, desde una mirada jurídica, una mirada penal. Me dice en producción que hay video, lo pueden ir preparando. Mientras tanto, es importante leer también otra postura por parte de quienes vemos en imágenes, a la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, abogada constitucionalista, quien había tuiteado en su red social: mayoría de la JNJ muestra sin pudor que son capaces de desconocer sentencias por violencia con calidad de cosa juzgada, y que la vacancia no se define por lo que dice la ley, sino por la afinidad con quien incurre en la causal, cuestionó la abogada constitucionalista. Vayamos entonces con las declaraciones que es... Personalmente discrepo con ese tuit solo en un extremo, en el que esto no es una sentencia por violencia desde lo que yo veo. No es una sentencia por violencia, es una resolución, ni siquiera sentencia, que otorga medidas de protección. No es sinónimo de una sentencia. Porque si fuera, como ella ha puesto en su tweet, una sentencia por violencia familiar, en violencia psicológica, y firme, desde mi perspectiva, claramente tiene que irse. Pero no veo que sea el caso. Sin embargo, fue importante haberlo mencionado durante su selección. Claro. No debió ocultarse. Claro. Entonces, allí ya estamos hablando de un tema moral, ético. Sí, tal vez administrativo, tal vez. Tal vez. Pero como causal de improcedencia o causal de no poder ostentar el cargo, no es. Eso ya tal vez... No amerita la vacancia. No amerita que deje el cargo, la verdad. Legalmente. Gracias. A ver, entonces vayamos con las declaraciones que nos tiene allí producción. Por favor. Recordemos que es la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez Guaroto, de quien acabo de leer el mensaje, su postura, su opinión, de la red social X. Ahora en imágenes. Tenemos un pequeño problema con el audio, no se preocupen, ahorita se soluciona. Y si no se solucionan, ahí arriba a la derecha tienen el número para quejarse con producción. Así que cualquier cosa, allí. Así, el libro de reclamaciones también debería estar en ese número. Virtual, ¿no? Ahí está. Creo Ahora que sí. Me han callado la boca. Le has tenido que dar esa advertencia al público. Sí. Para que recién se pueda reaccionar. Vaya. Está, doctor. Beatriz Ramírez, la abogada Beatriz Ramírez. Abogada, cuéntenos, ¿qué ha pasado en la audiencia, por favor? Nada, en la audiencia no ha habido básicamente igualdad de armas y la Junta ha dilatado por mayoría que sea reservada. ¿Y cuáles son los argumentos de la defensa? Nos han dicho que no hay ninguna sentencia para ellos, que no existe. Lo que han querido es, digamos, señalar que la defensa, digamos, básicamente ha señalado que la violencia no era de tanta gravedad y que debería ser analizado. Ellos dicen que es por un proceso de divorcio. ¿Eso es suficiente para que no se proceda a la vacancia? Para las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres no, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice este pleno. Si es consistente con la primera declaración de vacancia, debería declarar la vacancia, pero... Y de caso contrario, ¿cuál sería el procedimiento que continuaría? La vacancia tendría que darse. Habrá una reconsideración, supongo, si es que eso no se da, pero esperemos que la Junta Nacional decide sobre la separación y luego la vacancia. Algo chiquito que quiero agregar es que ella usa una comparación, una analogía con un caso anterior. Si bien no recuerdo ahorita el nombre del magistrado que sí fue removido a la Junta Nacional de Justicia, ahorita se me fue el nombre, me disculparán por eso. Sin embargo, sí recuerdo claramente de que la persona que sí fue vacada sí tenía una sentencia, entiéndase, de un juzgado penal. Que fue por prevaricato. Que fue que sí lo condenaba por un delito de violencia. Era un delito de violencia. Sí lo condenaba por un delito de violencia. Internamente se armó el expediente para que sea retirado y fue retirado. Pero él sí tenía una sentencia, entiéndase, y repito, mucho penal. No veo posible utilizar ese antecedente, ese precedente hacia Gino Ríos Patio, porque él no tiene una sentencia penal, él solo tiene una resolución de un juzgado de familia que otorga medidas de protección. Y ojo, mi opinión va más allá de una simpatía con el señor Gino Ríos Patios, sino que desde una perspectiva de mi posición, de un principio de legalidad, pegándome a las normas establecidas, es correcto que no se le remueva.
Y es lo que él justamente ha manifestado, porque dice que no renunciará, argumentando que no tiene antecedentes penales y que la sentencia se dio en un contexto civil. Entonces, para ir finalizando el tema, en la ley orgánica se establece la prohibición de personas con sentencia familiar, pero en este caso estamos hablando de una resolución que otorga medidas de protección, más no una sentencia penal como tal. Exacto. Ha quedado totalmente esclarecido, entonces, para que cada uno pueda sacar sus conclusiones, este es el tema jurídico, el tema penal. Por otro lado, ya podemos hablar de temas idóneos, morales, éticos, que es totalmente distinto a lo que ya hemos mencionado. Ruth Vivas, como mujer pienso diferente, totalmente aceptable. En este programa hemos recibido diferentes argumentos, diferentes posturas, que obviamente las rescatamos con total simpatía. Se aceptan las argumentaciones contrarias.